En este video nos referiremos principalmente a los pueblos indígenas de la fachada atlántica de Sudamérica, desde el Caribe hasta la Tierra del Fuego. En una próxima presentación nos referiremos a los pueblos nativos de la fachada pacífica del continente. Para enfocar y caracterizar los pueblos nativos de la fachada atlántica del sur de América, voy a tener un enfoque lingüístico y sobre todo cronológico. Desde ese punto de vista, los pueblos más modernos que aparecen, en que todos sus dialectos son parecidos, son en primer lugar los guaraníes y en segundo lugar los pueblos chaqueños. Vamos a explicar esto. Los pueblos guaraníes probablemente llegaron a la zona del sur de América hace unos 3.000 años, 2.500 a 3.000 años, y luego se fueron separando en grupos y hay diferentes dialectos que se comprenden en general entre ellos, y cuando llegaron los invasores fueron identificados por los portugueses como tupí o tupíes y identificados por los españoles como guaraníes, pero en realidad están emparentados, son diferentes dialectos o idiomas que son tupíes o guaraníes según la zona de Sudamérica. Mucha gente hablaba esas lenguas, las lenguas guaraníes, del orden de muchos millones, 20, 30 millones, no sabemos cuál, pero iban desde la Amazonia hasta prácticamente el Río de la Plata. En esa época a los guaraníes que estaban en Brasil, además de tupí, se les decían carios también, de donde viene también la palabra carioca, que quiere decir lugar de los carios. Cario también pasó a ser un sinónimo de esclavo, porque los guaraníes, luego los tupíes carios, eran vendidos como esclavos para las plantaciones de azúcar del nordeste. La palabra carioca todavía se usa en el día de hoy para designar a los habitantes de Río de Janeiro. Los guaraníes fueron en gran medida cristianizados por los jesuitas, pero luego los bandeirantes atacaban la población de jesuitas y se llevaban a los guaraníes como esclavos. Fue una gran crueldad desde el punto de vista de los bandeirantes. De todas maneras, sobrevivieron los guaraníes, algunos de ellos cristianizados, y muchos, los que se llaman monteses en Paraguay, son guaraníes que sobrevivieron conservando sus tradiciones precisamente guaraníes. En la actualidad entonces hay grupos guaraníes diferenciados con sus dialectos respectivos, que incluye a los Bia guaraní, que son muy tradicionales, los Kaiwa guaraní, que están en Mato Grosso, los Paita Vitera, que están en Paraguay, pero que son de la misma, podemos decir, del mismo dialecto o del mismo grupo que los Kaiwa, los Chirimpá, los Saba Chirimpá, que están en Paraguay, sobre todo, bastante aculturados, también se les llama Ñandeva, y en Bolivia los Saba guaraní o también llamados chiriguanos. Hay que hacer notar que los guaraníes tienen un parentesco de muchos puntos de vista con los caribes, que son bastante semejantes en sus actitudes y en sus costumbres, pero esos se desplazaron al norte, en lo que es Venezuela, Colombia y en las islas del Caribe, que se llaman así por ellos, ¿no? Y otro pueblo reciente son los chaqueños, que son fundamentalmente los que conocemos hoy, porque son contemporáneos y hay muchos, la población es muy numerosa. Son los tobas o com, que es un nombre autodenominado, los mocoví, los pilagá. Esos son grupos que existen hoy, tienen lenguajes muy parecidos, con pequeñas diferencias, y habitan en el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa, y también en el Chaco paraguayo, en el sur del Chaco paraguayo. Hay otro grupo que le llaman Mato Grosso, pero está emparentado con estos chaqueños, que son los Cadilleu, que son bastante importantes, tienen algunas reservas, tienen en Mato Grosso del Sur, en realidad el estado de Mato Grosso del Sur, cerca del río Paraguay. Esos grupos incluían antes, y ahora, los Payaguá en los ríos, que atacaban a las embarcaciones, los Bayá, también denominados os indios caballeiros, que son equivalentes a los Cadilleu, que recién mencionaba, que estaban
en lo que sería hoy Mato Grosso y también del lado de Bolivia, y los avipones, que estaban en la provincia de Corrientes actual de Centella. Y también cruzaron a la provincia oriental, e incluso Artigas recomendó que se las recibiera y se les diera tierras para trabajar. O sea, ese es un poco ejemplo de los pueblos chaqueños, que todos tienen idiomas relativamente parecidos, demostrando que llegaron no hace tanto tiempo. En una segunda etapa, pueblos más antiguos, cuyos idiomas se diferencian bastante, son los arawak, que es el nombre genérico que se usa en América del Sur para todos ellos, que incluyen pueblos como los chané, que vivían en Santa Cruz, los parecís, que están en la Chapada de Parecís en Mato Grosso, los guanás, que están en el norte del Paraguay oriental, cerca de la frontera con Mato Grosso. Los guanás serían como los chanás del norte, para que se entienda, y los terena, que son los guaná que se fueron a Brasil y se establecieron en Aquidauana, y son como 10 o 15 mil que están ahí. Y después hay varios otros pueblos arawak más al norte, ¿no?, que llegan hasta los taínos del Caribe, que supuestamente es de raíz arawak. Y así como los arahuacos en Venezuela y Colombia, de ahí viene el nombre. En el sur, los arawak, hay dudas acerca de si se les puede clasificar como arawak, pero digamos, como una hipótesis de trabajo, simplemente decir que los chanaes del sur, en general, serían de raíz arawak, tienen algunas semejanzas lingüísticas considerables. En el caso concreto, los chanaes del sur, había una cantidad de grupos que fueron identificados por Ulrico Schmidt, un aventurero alemán que acompañó a Pedro de Mendoza en aquella expedición que terminó fundando la ciudad de Asunción por el río Paraná. Había mucha gente, eran varios cientos de miles en toda no tanto para el cultivo, pero sí cultivaban los cultivos normales, el maíz, la mandioca, el zapallo, los porotos, etc. Estos pueblos fueron rápidamente reducidos y distribuidos como encomiendas en diferentes direcciones. Ya desde que Garay, que en el 1580 llegó y fundó Buenos Aires y distribuyó chanaes de las comunidades chanaes para formar reducciones y encomiendas del principio. Se conserva poco de los chanaes, se conserva a pesar de que eran tanta cantidad, pero ni siquiera se conserva bien la lengua. Larrañaga, Damaso Antonio Larrañaga, que fue un sacerdote que acompañó a Artigas y vivió en la primera década, 2 décadas del siglo XIX, hizo un estudio con 3 ancianos y obtuvo como un centenar de palabras del idioma chaná y también la gramática. Fue muy interesante, un trabajo bastante completo. Hizo Larrañaga ya por el 1815, que fue republicado en 1923 por la Imprenta Nacional. Pero hace no mucho tiempo apareció una persona en un lugar que se llama Nogoyá, en Entre Ríos, que sostenía que él había aprendido el chaná de su madre, de su abuela, de su bisabuela, y que por la vía femenina el idioma había sido conservado. Y él pudo demostrar de que recordaba algo así como 1000 palabras chanás, y fueron rápidamente aprovechadas por un lingüista que se llama Pedro Viegas Barros, que comprobó que efectivamente era eso, y por lo tanto ahora tenemos una visión del idioma chaná increíblemente completa comparado con lo que se tenía antes, que permite saber muchas cosas acerca de la estructura del idioma, de la gramática y un vocabulario muy extenso, que fue transmitido por la vía femenina durante 8 generaciones y más de 200 años. Es realmente un caso excepcional a nivel mundial. Y finalmente, las lenguas más antiguas, más separadas, digamos, en el tiempo y en el vocabulario y en todo lo demás, apareció otro tipo de lenguas. Y mencionaremos primero el charrúa, que es una lengua que no se parece a las anteriores que mencioné, ni arawak, ni guaraní, ni chaqueña, ni que tampoco se parece a las lenguas pampeanas, tehuelche, guenaquén, no se parece. Y yo personalmente encontré un parecido revisando diccionarios al idioma wichí, que también se llama mataco o vejós con V corta y Z. El parecido no es muy grande, pero es mucho más que cualquier otra. Hay
algo así como 25% de palabras que tienen parecido. Por ejemplo, en charrúa agua se dice hue y en huichí se dice gua. En charrúa se dice fuego, se dice it, y en huichí se dice itoj. Hermano, en charrúa se dice inshallah y en huichí se dice shilá. Mano, en charrúa se dice guar y en huichí se dice hue. Y así hay una serie de palabras que se puede identificar y mostrando que efectivamente hay un parentesco aparente, ¿no? Con el charrúa. Probablemente el Genoa también se relacione con el charrúa y sabemos, pues se conoce la lengua huichí bastante, obviamente se conoce muy bien, que es muy parecida al Nibaclé, del Chaco paraguayo, y muy parecida al Macá, que son comunidades indígenas de Asunción. Así que hay como un estrato de lenguas muy antiguas, que incluye desde el Macá, el Nibaclé y el huichí, pasando por el charrúa y probablemente también la lengua Genoa, que no conocemos tanto, pero que tenemos una idea por un padre nuestro que se ha traducido de esa época, ¿no? Y hacer notar también que hay algunos de los pueblos que vivían en Buenos Aires, como los que eran 10, tal vez están relacionados también con los charrúas desde ese punto de vista, el punto de vista lingüístico. O sea, Genoas, que eran 10 y charrúas, probablemente están emparentados. Y seguramente también los moanes pertenecen a esa gran familia charrúa que incluirá en ese tronco probablemente los huichíes, nibaclés y macás. Ese sería como los grupos indígenas más antiguos. Entonces, resumiendo, serían los más antiguos: charrúa, huichís, quenoas, nibaclés, macás. Con una antigüedad de 5, 6, tal vez 7000 años. No tan antiguos serían los arawak, los chaná, los parisí, los guaná, con una antigüedad de unos 4 a 5000 años probablemente. Y finalmente los guaraníes, los tupíes y los chaqueños con una antigüedad que no superaría 2500 a 3000 años. Evidentemente se requerirán más estudios para confirmar la validez de esta hipótesis.